Ningún departamento de salud pública guarda estadísticas sobre los nacimientos de bebés con atresia biliar. Los casos se dan a conocer en medios de comunicación, muchas veces cuando padres desesperados buscan ayuda económica, tratando de salvar a sus hijos, luego de dar viajes y viajes a instituciones públicas que muchas veces no les hacen caso. Isaac, Sadiel, Yarielis y Franklin son solo algunos de los rostros que saltaron a la luz por las angustias en busca de un trasplante. En los últimos 4 años han fallecido en el país más de 30 niños diagnosticados con atresia biliar. Nunca tuvieron acceso a un trasplante, según nuestra consulta a médicos que lidian con la enfermedad. Existen conductos o vías que están dentro del hígado y otros que están fuera del hígado. El hecho de que sea una atresia significa que hay una ausencia o de las vías biliares intrahepáticas dentro del hígado o, lo que es más común, de las vías biliares que están extrahepática o fuera del hígado. Eso produce a su vez un daño en el hígado con fibrosis de todo el tejido del hígado, que finalmente lleva como resultado lo que muchos han escuchado mencionar como cirrosis hepática. Cuando la vesícula, cuyo trabajo es almacenar el líquido biliar, no funciona correctamente, se agranda el hígado y el vaso, se disparan los niveles de bilirrubina en el cuerpo y también se genera una cirrosis. El hígado es el que se encarga de las funciones de desintoxicar casi todas las partes metabólicas y químicas del cuerpo, para decirlo en palabras más sencillas, y es el productor también de muchos de los ciclos químicos del cuerpo. Por lo cual, si el hígado se daña, pues se dañarían la mayoría de las funciones químicas y metabólicas que el cuerpo tiene. La insuficiencia del hígado provoca daños directos al riñón y a los intestinos. Es mucho para el cuerpo de un bebé. Es un niño que nace realmente en su mayoría normal, como cualquier otro niño, que nace asintomático, que usualmente a las 2 semanas generalmente de su nacimiento, un niño que no nació prematuro, que nació con buen peso, empieza a tornarse amarillo por el acúmulo de la bilirrubina, empieza a tener evacuaciones blancas. Resulta increíble que la salud pública no guarde siquiera un registro de estos casos y que tampoco haya esfuerzos agresivos para jornadas de colaboración internacional de trasplante en niños, dejando cada historia a una suerte distinta que para muchos acabará en tragedia. Scarlett es otra a quien su pediatra enviaba a que le dieran sol cuando, a un mes de nacida, tenía ojos y piel amarillentos. Cuando ella nació se veía una niña totalmente normal, pero entonces yo empecé a notar ictericia, ella se me puso amarilla y entonces eso me alarmó. Le pregunté a su pediatra de qué provenía esa ictericia y él me dice que la pusiera en el sol, que le diera el solecito, pero ya la niña tenía un mes y todavía ella seguía con la ictericia. Su madre se desmayó cuando le dijeron lo que tenía su bebé. Era una especie de sentencia de muerte. De pronto te digan una enfermedad que tú desconoces totalmente y que sabes que al fin y al cabo si no haces un trasplante el bebé va a fallecer. Entonces es algo como que tú dices, ¿qué hago? A Scarlett le siguieron 3 cirugías y una pandemia que impedía viajar en busca de un trasplante. Solamente encontraba cosas negativas. O sea, las personas siempre me decían, no va a llegar al año. Los médicos me decían, no llega al año la bebé. Tú puedes esforzarte, pero no te aseguramos que vas a salvarle la vida. Me hablaron entonces de la cirugía del método de Kasai. Esto le da un poquito más de tiempo de vida, pero no es algo que a la edad de ella, y ella tenía 2 meses y medio, me decían que era muy tarde para realizarle esa cirugía. Aferrada a Dios, oraba para que su bebé no muriera en la espera. Entre días difíciles, conseguir un donante, los altos costos de medicamentos y un pequeño vientre inflado que decía no podía esperar. Ella empezó a ponérsele la barriguita aglobadita, el color intenso se seguía poniendo más amarilla, ya se veía una bebé enferma, sus extremidades empezaron a ponérseles bien delgaditas y solamente le crecía el vientre. Y eso es algo que como padre eso destruye a uno, junto con el niño uno se va destruyendo. Viajó a Argentina el 17 de septiembre con su bebé y una mochila llena de angustias.
guarda celosamente una carpeta de cada momento para contar a su hija que es fruto de un milagro. Es fuerte tú tener que decirle a un padre, tienes que hacerlo lo más rápido posible, porque la vida de tu hijo depende de cómo tú te muevas. El trasplante no es el final de la historia. El Departamento de Altos Costos de Salud Pública ha dejado de suplir desde inicios de la pandemia el tacrolimus, un inmunosupresor de supervivencia para las personas trasplantadas. Buscamos la receta de un pacientito trasplantado en una farmacia común. La dosis de 1.5 milímetros de tacrolimus de 50 cápsulas cuesta 22.458 pesos, el equivalente a 2 salarios mínimos. El medicamento se agota en 25 días, un tratamiento incosteable para mayoría, a menos que la salud pública intervenga. En el caso de los pacientitos de atresia biliar trasplantados, durante el primer año están obligados a depender de unos 8 medicamentos. ¿Por qué Salud Pública ha dejado a expensas de la muerte a los pacientes trasplantados en el país? Mientras buscábamos información, un paciente a espera de su dosis de tacrolimus se presentó desesperado al Departamento de Alto Costo de Salud Pública. Mire, todavía el medicamento no está disponible, entonces ella está en una lista priorizada. Desde que el medicamento llegue se le va a hacer llamado, ¿está bien? Pero eso es lo que me dicen desde noviembre. Es desde noviembre que me dicen eso. Entonces es un paciente que uno lo tiene ya por lo sumo. Claro, yo entiendo. Entonces debieran de hacer un esfuerzo con uno. Insistimos en entrevistar al director de medicamentos de alto costo de Salud Pública, pero la respuesta fue que estaba indispuesto. Claro, no es su vida la que está en juego. ¿Qué tiempo puede durar una persona trasplantada sin tomar inmunosupresores y sin que su cuerpo rechace el trasplante? Cuando la salud pública identifica la incidencia de un fenómeno, está obligada a buscar alternativas. Sin embargo, los casos de atresia biliar continúan como un subregistro sin padrinos. Algunos casos se resuelven de manera aislada y selectiva, mientras otros se ahogan en el sufrimiento y ven morir a sus hijos tocando puertas.